Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un video más de VideoJars. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema de componentes normal y tangencial. Prácticamente esta lección va a consistir en 3 nuevos problemas, ya aplicando lo que hemos aprendido en las otras 2 clases anteriores. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con el problema número 25. Dice: se tiene el ángulo θ es igual a 2t cuadrada radianes. ¿Qué valores tiene la velocidad de la aceleración del punto P en términos de las componentes normal y tangencial cuando t es igual a 1 segundo? ¿Qué distancia a lo largo de la trayectoria circular recorre P desde t igual a 0 hasta t igual a 1? Bueno, este problema vamos a atacarlo de la siguiente manera. Nos da como información, obviamente, la función de la posición angular. También nos están dando el tiempo inicial, 0, el tiempo final, 1 segundo, y finalmente en la figura me están dando un radio de 4 metros. Aquí podemos asumir o suponer que pues el radio es constante, ya que nosotros tenemos una trayectoria circular. De hecho, aquí el problema lo menciona claramente. Después de todo esto, lo que el problema nos pide encontrar es, primero, qué valores tienen la velocidad y la aceleración en términos de las componentes normal y tangencial. Vamos entonces a tomar los vectores. Bien, nos están dando un desplazamiento angular. Imaginen que esto es un disco y el disco está girando. Por lo tanto, como buen problema de desplazamiento angular, vamos a calcular primero las velocidades y las aceleraciones. Bueno, para encontrar primero la velocidad, sabemos que la velocidad en componentes normal y tangencial solamente tiene componente tangencial. Y para hallar esa componente tangencial, sabemos que es radio por omega. Omega se puede obtener ya que es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y la derivada de 2t cuadrada es 4 por t. Ahora sabemos que queremos encontrar estas cantidades en t igual a 1 segundo. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es simplemente evaluar y rápidamente obtenemos que omega es igual a 4 radianes por segundo. Ahora, aplicando la relación de la velocidad tangencial, vamos a encontrar que el radio es de 4, la velocidad es de 4 también, y esto nos va a dar 16 metros por segundo. Ya puesto en formato vectorial, esto sería 16 lambda t metros por segundo. Y esta sería la primera parte de mi respuesta. Esto es parte más bien del análisis. Déjenme aquí hago una pequeña separación. Ahí está, ¿no? Ya me ubiqué. No me estaba ubicando. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos el vector de velocidad. 16 metros por segundo tangenciales, ¿no? Ahora, para la aceleración, que es la segunda parte, sabemos que esta tiene dos componentes. Va a tener una componente tangencial, pero también tiene su componente normal. En este caso existen varias maneras de sacar la tangencial. Para el caso de la normal, usualmente esta se obtiene por velocidad, no más que aquí va un signo más, velocidad tangencial al cuadrado entre radio, ¿no? Aquí como estamos trabajando con círculo, de una vez estamos usando el modelo simplificado, ¿no? Prácticamente la velocidad normal, la aceleración normal ya la podemos sacar. Ya tenemos v, t, y también tenemos el radio de 4 metros. El problema es qué hacemos con la tangencial. Pero acuérdense que como estamos ante un cuerpo rotante o rotacional, esto es igual al radio por alfa, donde alfa es la derivada de omega con respecto al tiempo. Entonces sabemos que omega es 4 por t, y pues la derivada con respecto al tiempo es solamente 4. Dicho esto, vemos entonces que la aceleración tangencial es r por alfa. R es 4 metros y alfa es 4 radianes por segundo al cuadrado, no hay que olvidarlo. Esto me va a dar, multiplicando las unidades, 16 metros por segundo al cuadrado.
y esa va a ser la primera parte de lo que sería mi vector de aceleración. Para la aceleración normal simplemente tenemos que aplicar la ecuación de vt cuadrada entre r, donde vt dijimos que era 16 metros por segundo al cuadrado entre 4 metros. Y aquí podemos usar una calculadora y metemos 16 elevado al cuadrado dividido entre 4. Efectivamente me va a dar 64 metros por segundo al cuadrado. Esta componente se mete acá, ambas en metros por segundo al cuadrado, y con esto queda la segunda parte de mi problema. Entonces ya tenemos tanto la velocidad como la aceleración a un segundo. Sin embargo, si leemos el problema, existe otra cosa que tenemos que sacar, y esa es la distancia de trayectoria recorrida por P desde T0 hasta T1. Ok, entonces prácticamente lo que nos está pidiendo aquí es un delta S. Ese delta S prácticamente se puede interpretar de la siguiente manera. Aquí tenemos S0, por ejemplo, y aquí tenemos S1. Es decir, delta S es la diferencia de posición que hay en un segundo menos la diferencia de posición que hay en 0. No conocemos la posición S, pero el problema sí que nos da la posición angular. Es decir, tenemos que θ es igual a 2t cuadrado radianes. Entonces, θ en 0, pues es 2 por 0 al cuadrado, pues es 0. Y θ1 es 2 por 1 al cuadrado igual a 2. Eso está todavía en radianes, son ángulos, pues desplazamientos angulares. Por lo tanto, recordemos que para sacar S, en términos de θ, también se tiene que multiplicar por el radio. Entonces aquí podemos poner, pero S es igual a R por θ. Y como R es constante, básicamente vamos a multiplicar la misma R en los tiempos, ¿no? Por ejemplo, S en 0, pues es R por θ en 0. Aquí no hay mucha complicación. Esto va a tener que ser 0. Y S en 1, pues es R por θ1. R dijimos que era 4 metros. Y θ1 dijimos que era 2 radianes. Esto me va a dar una distancia de 8 metros, una posición de 8 metros. Y la distancia recorrida de 8 menos 0 me da finalmente 8 metros recorridos durante este segundo. Entonces, pues así es como se analiza un problema de esta naturaleza. Aquí ya empezamos a ver posiciones, velocidades, aceleraciones. Si bien es cierto que ya la aceleración angular sí terminó siendo constante, pero tuvimos que aplicar cálculo para llegar ahí. La otra es que todavía nos están dando el radio constante. Sin embargo, ya ustedes van a estar preparados, ¿no? Ahora, vamos con el problema 26. En este caso, igual. Vamos a trabajar los datos. ¿Qué datos nos está dando el problema? Primero lo vamos a leer, ¿no? Dice, en el instante mostrado, la manivela AB gira con una velocidad angular de 500 RPM contraria al giro de las manecillas del reloj. Determine la velocidad del punto P en términos de las componentes normal y tangencial, B en términos de las componentes cartesianas. Ok, aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Primero nos están dando una velocidad angular, pero no me la están dando en radianes por segundo, me la están dando en RPM. Posteriormente dice que es contraria al sentido de las manecillas del reloj, antihorario, ¿no? AH le estoy poniendo aquí. Entonces, lo que está pasando aquí es que yo tengo esta manivela que se fija en este punto, se conecta con este aquí se llama manivela, esta acá en medio se llama biela, y acá arriba ya tenemos la cabeza del pistón. Y bueno, aquí lo que ocurre es que la manivela tiene pues una longitud, eso es algo importante. La manivela tiene una longitud de 2 pulgadas, acorde con la figura. Aquí está la longitud. Y finalmente vemos aquí que hay una posición phi de 45 grados con respecto a la vertical.
Ok. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí después de los datos? Primero, me pide hallar el vector de velocidad. Primero me pide que lo haya en normal tangencial, que eso no va a ser tan complicado. Y después nos va a pedir en cartesianos, ¿no? Que ya está basado en los temas que vimos previamente. Bien. Ok. Dicho esto, ya que tenemos que encontrar estos dos de aquí, pues vamos a empezar a interpretar este problema. Bien, primero vamos con la parte del normal tangencial. No es complicado y el diagrama que vamos a usar es prácticamente el que está en la figura. Primero, velocidad tangencial, sabemos que es R por omega. Ya tenemos las dos cosas, ya tenemos las 2 pulgadas. Y el omega hay que convertirlo. Entonces hay que pasarlo siempre a radianes por segundo para que se pueda utilizar. Entonces 5000 RPM pues son revoluciones por minuto. Y acá, un minuto son 60 segundos. Y un giro completo, una revolución, son 2 pi radianes. Entonces, con ese cálculo en mente, vamos a obtener el valor de omega. Y para eso podemos utilizar nuestra calculadora. Aquí está. En este caso queda 5000 por 2 por pi. Y eso se divide entre 60. Y esto nos va a dar una velocidad de 523.509, casi 0.6, ¿no? 523.6 radianes por segundo. Entonces, pues la magnitud de la velocidad tangencial pues es 2 pulgadas por los 523.6 radianes por segundo que hemos obtenido. Y esto se va a traducir en una velocidad tangencial de 1047.2. 1047.2 pulgadas por segundo. Dado que me pide el vector, pues V es igual a Vt lambda t. Esto es 1047.2 lambda t pulgadas por segundo. Y ahí está la primera parte del problema. Relativamente fácil, ¿no? Esa es una ventaja de utilizar precisamente las componentes normal y tangencial, especialmente para un cuerpo que está rotando con respecto a un punto fijo. Bien, ahora vamos a acercarnos un poco a la figura y vean ustedes que aquí yo tengo la velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial, voy a usar otro color. Esta velocidad tangencial va hacia aquí, porque yo tengo una velocidad angular antihorario así. Entonces, este tiene que ir perpendicular a mi trayectoria de movimiento, ¿no? Aquí lo importante es ver qué ángulo está formando este vector de velocidad con respecto al eje X horizontal que tengo acá. Mucho cuidado, porque uno se puede ir con la finta y utilizar este valor de phi. Sí, este valor de phi sí nos va a servir, pero no nos podemos ir con la finta, ¿no? Primero, aquí podemos visualizar una serie de cosas, ¿no? En este caso, me va a servir mucho conocer cuánto mide este ángulo, dado que yo ya tengo este acá. Sabemos que ese es 180, por lo que nada más tengo que agregarle esa parte, ¿no? Pero vean ustedes que el ángulo con respecto a la vertical tiene que ser 45. Algo que me pueda ayudar a entender este problema, ahorita voy a quitar esta R por ahora, déjenme ver si me va a dejar. No, creo que no. Bueno, pero si tenemos ese ángulo de 45 grados con respecto a la vertical, ahí creo que se movió. Sí, sí lo moví. Si tenemos ese ángulo de 45 grados con respecto a la vertical, sabemos que este ángulo de aquí que voy a pintar, este también es 45. Bien, ¿y de qué nos sirve saber esto? Bueno, porque este eje de acá también es de perpendicular a este de acá. Entonces, este aquí también va a ser 45 y finalmente este es 45. Si no están muy seguros de lo que está pasando, voy a traerme de nuevo la figura. La voy a hacer más grande.
Y el chiste es que quede claro, ¿no? Sabemos que la velocidad tiene que ir en esta dirección, ¿no? Luego, esta dirección es perpendicular a esta línea punteada, que es la línea radial. Esta la voy a poner de color negro. Y la ponemos. Ahí está. Bien. Ahora, veamos que yo quiero sacar el ángulo que forma mi vector de velocidad con respecto al eje X apuntando acá. ¿Por qué? Porque así es como se formuló la definición para teta. Este aquí tiene que ser el ángulo teta. Sabemos de entrada que esto es 180, por lo que ahora necesito conocer este ángulo. Bien, dicho esto, podemos extender esta línea de acá abajo. De todos modos, es paralela a la que dibujé acá arriba, porque sigue siendo el mismo eje X. Bien, tras extender esta línea, viéndolo más de cerca, este ángulo de aquí es 45 grados, ¿no? Que es el que nos está dando la figura. Y pues el lado horizontal es perpendicular al vertical, o sea, el eje Y es perpendicular al X y este es 45. Y finalmente, si este 45 está formando una línea secante con esta perpendicular, sabemos que este otro ángulo por alternos internos también tiene que ser 45. Sumándole a 180, esto nos queda finalmente 225. ¿Y de qué me sirve saber que ese ángulo sea 225? Bueno, porque el problema dice que esto lo tengo que expresar en componentes cartesianas. Y para eso yo necesito saber ese ángulo, ¿no? Bien. Teta es el ángulo que forma la componente tangencial con respecto al eje X, que es el eje que apunta hacia la derecha. La razón de esto tiene que ver con la teoría que desarrollamos en la clase pasada. Aquí, por ejemplo, vean ustedes que precisamente la componente lambda t está formando con el eje y un ángulo teta. De ahí viene la teoría. Dicho esto, quiero pasar de componente normal y tangencial a componentes cartesianas. Por lo tanto, la ecuación que voy a utilizar aquí es la primera, ¿no? Bien. Entonces, como sabemos que esa es la definición para esto, recordando, podemos ver que aquí me va a quedar, en vez de lambda t, coseno de teta, que es 225 en i, más seno 225 en j. La ventaja de utilizar, tiene sus ventajas de utilizar ángulos completos, es que no se tienen que preocupar por el signo. Si usaran el ángulo agudo equivalente, que es el de 45, tendrían que poner negativo en i y negativo en j porque apunta al tercer cuadrante. Van a ver que ambas ideas son lo mismo, ¿no? Ok, porque cuando nosotros metamos el coseno de 225, efectivamente me va a dar el coseno negativo de 45. Es decir, menos 70, o sea, perdón, menos 0.7071 en i. Y luego, el seno de 225 también es negativo con el mismo valor. Entonces aquí vamos a poner lo mismo. Finalmente, multiplicando el valor de la velocidad tangencial por estos de acá, voy a tener finalmente mi vector de velocidad apuntando hacia las coordenadas cartesianas. Por lo tanto, ponemos 1047.2 por 0.7071 y esto me da 740,475. Y en J va a dar lo mismo porque es el mismo ángulo. No más que aquí olvidé poner el signo, ¿no? Yo lo muevo un poco para acá. Y ahí está. Menos 740.475 en I y menos 740.475 en J. Y esto está en, si no me equivoco, pulgadas por segundo. Dándole fin a este problema. Bien. Ahí está. Como ven,
Aquí lo complicado resultó ser más que nada la visualización para poder obtener el ángulo θ y con eso finalmente poder calcular la descomposición cartesiana de la velocidad tangencial. Bien, entonces vamos con el último problema de esta lección. Este problema dice: suponga que la componente tangencial de la aceleración de un automóvil que parte del reposo está dada en términos de su posición por a sub t igual a 0.4 menos 0.001 s metros por segundo al cuadrado, donde s es la distancia viajada por el auto a lo largo de la pista desde el punto A. ¿Qué valores tiene su velocidad y su aceleración en términos de las componentes normal y tangencial cuando llega al punto B? Ok, en este caso nosotros tenemos la siguiente información. Suponga que la componente tangencial de la aceleración parte del reposo, o sea, la velocidad inicial es 0. Nos están dando el modelo de aceleración, pero miren aquí lo interesante. Este modelo de aceleración no está en el tiempo, está en términos de la posición. Por lo tanto, vamos a utilizar la integral correspondiente, ¿no? Después de todo es la componente tangencial y como tal se maneja de esa forma. Después nos pide qué valores tienen su velocidad, es decir, nos piden hallar qué valores tienen su velocidad y su aceleración cuando llegan al punto B. Ok, para ambos casos yo voy a necesitar la posición del punto B. También sé obviamente que al inicio la velocidad es 0 y lo más importante, su posición inicial es 0. De hecho, en vez de utilizar la letra el sub O, voy a usar la A porque es lo que está precisamente al inicio, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad en A es 0, durante el tiempo 0 y en el origen. Y fuera de ahí creo que nada más. Nos están dando una longitud de 200 y luego nos están dando un radio, esto es importante, de 50 metros. Obviamente nosotros podemos suponer que el radio del sector circular es constante. Y con esto vamos a empezar a hacer el problema. Primero me piden la aceleración en el punto B. En este caso, el punto B nos va a pedir más que nada el vector, ¿no? Y para eso voy a necesitar componentes normal y tangencial. Pero vean ustedes que la aceleración no está en términos de la posición, sino en términos de... No está en términos del tiempo, está en términos de la posición. Por eso, este problema lo vamos a tener que hacer con una integral muy especial. Acuérdense de la ecuación 11. La ecuación 11 nos decía que la integral de la aceleración en términos de la posición es igual a la integral de la velocidad en términos de la velocidad. Ahora nos toca evaluar esta integral. Por un lado tenemos la posición inicial, que es 0, la posición final, que es la posición en B, el modelo de aceleración, 0.4 menos 0.01 s, todo esto obviamente integrado en ds, y del otro lado la velocidad inicial es 0, velocidad final es la que queremos encontrar, v de b. Bien, ahora integramos esta parte de aquí, me queda 0.4 s menos 0.0005 s cuadrada, ojo con eso, y esto va de 0 a sb. Del otro lado tengo la integral vf cuadrada, más bien v cuadrada entre 2, evaluando de 0 a vf. Obviamente necesitamos conocer sb para nosotros poder encontrar el resto. Y sb es la distancia que ha recorrido el carro desde A hasta B, suponiendo que A es nuestro inicio. Entonces, primero de sb, pues van a ser los 200 metros rectos. Y después aquí tenemos una curva. Dicha curva es la cuarta parte de una circunferencia. La circunferencia sabemos que es 2pi por r, el radio es de 50, y como es la cuarta parte, esto se divide entre 4. Con esto vamos a conocer
la distancia total recorrida por el vehículo. Vamos a darle 200 más 2 por pi. Bueno, volvimos a equivocarnos. 200 más 2 por pi por 50 entre 4. Y esto nos va a dar 278.54 aproximadamente. Y esto lo ponemos acá. Bien. Y este valor prácticamente es el que estaríamos usando aquí mismo para evaluar esta otra integral. Tendríamos entonces 278.54. Y finalmente pasamos ahora sí a la evaluación. Esto ya es directo. Y en el otro caso tenemos 3 ceros, un 5, ojo, no es una S. Y esto se eleva al cuadrado. Por el otro lado tenemos prácticamente la mitad de VF al cuadrado. Por lo que tenemos que despejar para ese valor. Vamos haciéndolo paso a paso. Esto por punto 4 menos 0.005 por 278.54 elevado al cuadrado. Esto nos da 72.6237. Ok, 72.6237 igual a VF al cuadrado entre 2. Entonces, finalmente, esto lo multiplicamos por 2 para quitarnos el medio y sacamos raíz cuadrada. Eso implica que mi velocidad tangencial final es de 12.05 metros por segundo. Esto es parte de la respuesta, pero la respuesta final es el vector, que sería 12.05 lambda t metros por segundo. Ahora sí, este vector lo podemos declarar como resultado final. Ahora vamos a analizar la aceleración. La aceleración tiene dos componentes, una tangencial y otra normal. Para la aceleración tangencial, nosotros tenemos la expresión 0.4 menos 0.001s. Y está sencillo porque el valor de s ya lo conocemos a la altura de b. Aquí solamente nos queda hacer la evaluación como tal, ¿no? Y ese dijimos que era 278.54. Ok, entonces, igual, calculadora, 0.4 menos 0.001 por 278.54. Y eso nos da 0.1215 metros por segundo al cuadrado. Esto lo encuadramos, no se subraya porque todavía no es parte de la respuesta final. Y AN pues es VT cuadrada, que es lo que acabamos de sacar acá, sobre el radio del sector circular donde se encuentra ahorita el automóvil. Esto surge de la siguiente manera. 12.05 elevado al cuadrado entre el radio de 50. Lo cual me va a dar una componente normal de 12.05 elevado al cuadrado entre 50, 2.9. Y esa sería la aceleración normal. Por lo tanto, mi vector de aceleración en el punto B, este debía haberlo marcado como velocidad en el punto B, sería 0.1215 lambda t más 2.9 lambda n. Y esta sería, obviamente en metros por segundo al cuadrado, y esta sería la respuesta definitiva. Bueno, pues vamos a dejarlo por ahora, ya que el chiste es que ustedes con 2 o 3 problemas vayan asimilando este tema, pero no se pierdan el siguiente video donde ya le damos cierre al tema. Espero hayan disfrutado este video y si así lo fue, no olviden darle like a este mismo y compartirlo con sus amigos para que se vaya difundiendo el contenido del canal. Al final de este video voy a dejar otros videos relacionados para que también los revisen. Y si desean ver nuevos temas, porque yo voy a estar desarrollando videos constantemente, no olviden darle clic a la campanita para recibir más actualizaciones. Asimismo, si tienen dudas o comentarios, no olviden dejarlas en la caja de acá abajo. Si no hay nada más que agregar, bueno, pues sería todo. De antemano, muchas gracias.